¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles 8 de diciembre. Vamos a tocar un tema más amplio, pero quiero ponerlo en contexto. Ayer, por primera vez desde que empezó el conflicto en el CIDE, hubo una serie de reuniones con estudiantes, con personal académico, de parte de la directora de CONACYT, que es de quien depende el CIDE, y en la que participó también el nuevo director nombrado, dirían los estudiantes y académicos de manera irregular, el nuevo director del CIDE. No llegaron a muchos acuerdos, vuelven a hablar el jueves, y eso puede, ¿no? Hoy hubo algunos otros incidentes, pero queremos poner esto en contexto de lo que son las universidades públicas. El CIDE es una universidad mucho más pequeña, es una institución mucho más pequeña de investigación y enseñanza, pero cosas que vienen pasando. Hay una bronca entre, y salieron los estudiantes, los tres estuvimos en la FIL, los estudiantes de la UDG, a protestar algunas decisiones presupuestales del gobierno de Jalisco con Enrique Alfaro. Me parece que hay una universidad en Nayarit también en broncas. Pongamos en contexto este asunto de las universidades públicas y las autoridades de los gobiernos y el gobierno federal. Y me parece muy pertinente que lo abordes así, Carlos, porque una decisión que podría haber sido vista como un conflicto casi burocrático, porque lo estamos ahorita jalando el tema a partir de lo que ha acontecido en el CIDE, que tiene un marco normativo que sí efectivamente le permite al gobierno federal entrar en las decisiones de quién lo dirige y para dónde y todo esto, pero algo que podría haber sido visto como una decisión burocrática, administrativa, mal llevada, me parece que de pronto está topando con los estudiantes, y eso en el marco de un escenario que no es un escenario favorable para la educación en México. La educación universitaria, ahorita voy a ceñirme a esa, no solamente la educación pública, pero la educación universitaria, y además en un contexto en el que las políticas educativas y de ciencia del actual gobierno han encontrado mucha resistencia, porque han sido, hay que decirlo con todas sus palabras, acosadoras y asesinas de proyectos que estaban en marcha. Me refiero a la eliminación de fideicomisos, a la reducción de presupuestos de universidades públicas, etcétera. Entonces, creo que es una mecha muy peligrosa, dada también nuestra historia con los movimientos estudiantiles. No digo yo que ahorita ya tengamos un 68 en marcha, pero nadie lo sabe, ¿no, Héctor? No, a ver, déjenme demostrar mi edad, sí, porque es exactamente mi generación. Sin el CEU, hay mucha parte de aquella historia de 97 después, del temblor, ¿no? Sin el CEU, a lo mejor leeríamos diferente lo que pasó los próximos 10 años, ¿no? Héctor. Sí hay un aire de familia para todo el que tenga una cierta memoria de los conflictos de la autoridad, de los gobiernos federales, del gobierno local, con sus centros de educación pública, fundamentalmente con sus universidades. Y es verdad que el gobierno tiene sobre el CIDE, digamos, una autoridad directa. No está mediado el manejo del CIDE por una autonomía formal de la institución. Pero eso no quiere decir que en el CIDE no existan protocolos de académicos, protocolos de comportamiento, tanto de maestros como de alumnos, que son colectivos, que son de acuerdo, que están escritos. Y en ese sentido, aunque la autoridad sea directa, la vida académica dentro de la institución no es una vida, digamos, vertical, burocrática. No se trata de la Secretaría de la Defensa, se trata de un centro de educación y de un lugar en donde están, digamos, de acuerdo todas las partes en proceder de acuerdo con reglas que les dan garantías a todos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de este movimiento es que en el fondo su defensa y su protesta está apoyada en sus usos y costumbres establecidos, bien definidos y muy demostradamente útiles para la buena docencia, para la buena investigación, para la alta calidad de un centro universitario. Cuando entran los estudiantes, y este es el toque de Ibabel, que me parece sí un matiz muy importante seguir, la cosa cambia. Porque ahí ya es
es, como vimos en el 68, un enfrentamiento ya cuasi generacional de un gobierno, cualquier edad que tenga el gobernante, con una comunidad juvenil que está lejos de ser una comunidad revoltosa, pretenciosa en sus reclamos. Es al contrario, es una comunidad muy disciplinada en lo que hace ahí, que es estudiar. Y sin embargo, esta intolerancia, Ibabel, sí hace recordar la intolerancia de otros momentos de la autoridad que solivianta a los muchachos, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos diálogos públicos del CEU, Héctor? ¿Te acuerdas que hicieron diálogos públicos del CEU con la autoridad? Sí, que eran una fiesta más que un debate, un diálogo en aquellos años, ¿no? Es bien complicado cuando entran los chavos, ¿no? Y ¿saben qué? No dudo que además esto pueda tener impacto entre estudiantes universitarios de otros espacios. Y les voy a decir por qué, justo por lo que acabas de decir, Héctor. Cuando dices que en realidad se está violentando los usos y costumbres de la comunidad interna, y cuando hablamos de usos y costumbres estamos hablando de una comunidad de ciencia educativa, esos usos y costumbres, ¿no? Que tienen que ver con cómo consideramos lo que está bien, lo que está mal, cómo lo evaluamos, etcétera. Y eso me parece que siendo tan particular, es justo lo que lo puede hacer global. ¿No? ¿Han visto que los carteles de los chicos dicen en defensa de la ciencia? O sea, en defensa de lo no ideológico, en defensa de lo que no es la autoridad gubernamental metida en los espacios de investigación, de reflexión, de educación. Y esa bandera que es grandota, que es abstracta, siento que es una bandera que está en todas las universidades. Bueno, es que si decías, Héctor, estas cosas no acaban bien. Yo entré a escuchar un rato del diálogo ayer y era curioso y hablaban de intergeneración, del problema generacional. Preguntaba a una chava de 20 años ayer y ponía la pregunta, y uno veía la cara de la doctora Álvarez Bulla y la respuesta era como la respuesta que te daba un profesor, tu profesor que tenía doctorado cuando todos los 19 años en la universidad levantabas la mano. Era una respuesta como de no, eres un estudiante de 19 años, yo soy el doctor que te esté dando clase, ¿no? Es decir, por eso esos diálogos también se complican, ¿no, Héctor? Pero se complican sobre todo si está, digamos, el diálogo construido sobre una decisión previa de manejar la institución como si fuera plastilina, porque esto es lo que han hecho. Bueno, resulta que sí, como dice Ibabel, son los usos y costumbres, pero no en el sentido que se les ocurran o que son las cosas que suelen hacer. No, son usos y costumbres que están escritos en reglamentos, en comisiones que tienen que valorar el trabajo interno, en criterios revisados, tomados por consenso o por mayoría, cambiados cuando los tienen que cambiar. Entonces, esa maquinaria es la que está siendo violentada. Y así de pequeñito, como pueda parecer el CIDE, es bastante grande en términos de calidad, bastante grande. Es una de las hazañas educativas de la educación superior de México, ese centro así de chiquito, cualitativamente es muy valioso. Bueno, así de pequeñito representa esta cosa que sugiere Ibabel y que está en la cabeza, tiene que estar en la cabeza de todo universitario que se respete, de universidad pública o universidad privada, que es la ciencia en el sentido del aprendizaje, de la verdad, de lo cierto, no la ideología, no el punto de vista político, sino el saber, el conocimiento, la investigación y los criterios que deben regir la protección de eso, que es el saber y el enseñar libremente, de acuerdo con las reglas que tiene cada quien. Entonces, por eso es muy sensible y habla, aunque sea muy pequeñito ese mundo, yo creo que le está hablando al corazón y a la cabeza y a la preocupación a muchísimas otras centros de educación superior. Si tuvieras que imaginar, especula un poco, Ibabel, ¿habrá camino? ¿Entenderán las dos partes que a lo mejor hay una manera? Tienen que regresar a clases en enero, ¿eh? Ya están ahorita entregando exámenes, pero ¿cómo van a regresar en enero, pues, a esa institución en esta tensión, ¿no?
Pues lo que podemos hacer es ver las actitudes que ha tenido la titular del CONACYT hacia atrás, ¿no? O sea, las que ya podemos decir que son un hecho y que forman parte de su trayectoria en estos 3 años. Y en ningún caso, bueno, salvo quizá con el tema de Lascano, que primero había salido y después regresó al CONACYT, pero en ningún caso se ha echado para atrás. Y a mí me parece muy significativo que en este gobierno el autoritarismo que los estudiantes ven en su contra no provenga de la Fiscalía General de la República, sino de la titular del CONACYT. Y en todos los casos ha ganado a pesar de las voces que se han levantado, pero es que las voces que se han levantado, creo yo, son pues voces de señorones y señoronas, de cubículo de biblioteca, intelectuales de trayectoria, científicos, pero no estudiantes. Y creo que en esta ocasión, o sea, aunque quiten al nuevo director y pongan a otro, que yo creo que sería la salida más rápida y más adecuada para este gobierno, y digo este gobierno, no digo Álvarez Bulla y no digo CIDE, es que este caso puede ser un problema que sí afecte la línea de flotación de este gobierno si se deja crecer. Entonces, pues simplemente si quitan al director y ponen a otro de acuerdo con los estudiantes, pues podrían calmar bastante las aguas, sobre todo que se vienen las vacaciones, pero dudo mucho que lo hagan. Sí, no lo veo. Héctor. Aquí un problema muy central de este diálogo, yo creo, es el orgullo mal entendido de la autoridad. Esta actitud de decir, yo no puedo ceder sin perder autoridad. Probablemente es al revés. Probablemente ganarían autoridad siendo una autoridad flexible, que oye y entiende. No les están pidiendo mucho, pero si el señor que ha sido el origen del conflicto sigue siendo un hombre que impone su punto de vista, que es incapaz de recibir el mensaje que está recibiendo y que desde luego no tiene el más mínimo interés en revisar el punto de vista con el que empezó, que si tú lo lees, pues desde que empieza es un manifiesto ideológico contra el CIDE. Claro. Bueno, la ideología tiene el problema de que se cree verdad, pero tiene otro problema, que es que se vuelve muy fácilmente autoritaria precisamente por eso. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y por tanto tú, muchachito de 19 años, no tienes nada que decir. No, tienen muchísimo que decirles. Abrazo a todo el mundo allá en el CIDE. Abrazo solidario con lo que está sucediendo. Esperemos que algo cambie y se resuelvan las cosas. Y Babel, gracias. Héctor, gracias. Hasta luego, Babel. Nos vemos. Adiós, Héctor, Carlos. Adiós a todos.